El oscuro secreto de la enfermera de mi padre. Cuando mi padre sufrió el derrame cerebral, su vida cambió para siempre. No podía moverse con facilidad, y su habla se volvió torpe y difícil de entender. Como hijo único, me hice cargo de todo, pero pronto entendí que no podía con la carga solo. Fue entonces cuando apareció ella. Lucía. Era una enfermera profesional con referencias impecables. De trato amable, voz serena y una paciencia inquebrantable, se convirtió en la principal cuidadora de mi padre. Al principio, me sentí aliviado. Mi padre estaba en buenas manos, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar con tranquilidad. Pero algo en ella no terminaba de encajar. Era sutil, casi imperceptible. A veces, cuando creía que no la veía, su mirada hacia mi padre se volvía fría, intensa. En otras ocasiones, cuando él intentaba hablar y no lograba formar palabras coherentes, ella esbozaba una sonrisa, como si disfrutara viéndolo así. Pensé que eran imaginaciones mías, el resultado del cansancio y la preocupación. Pero luego comenzaron las cosas extrañas. Mi padre empezó a tener episodios de pánico nocturno. Se despertaba en medio de la noche con los ojos desorbitados, aferrándose a mí con una fuerza sorprendente para su estado. Intentaba decirme algo, pero su boca solo emitía sonidos entrecortados y desesperados. Cuando le pregunté a Lucía, ella me dijo que eran alucinaciones comunes en pacientes con su condición. Me aseguraba que lo mantenía calmado, que no había nada de qué preocuparse. Quise creerle. Pero entonces encontré el cuaderno. Estaba escondido en la parte trasera de un cajón en la habitación de mi padre. Era su caligrafía, desordenada y casi ilegible, pero los fragmentos que logré descifrar me dejaron helado. Ella me mira como si supiera todo. Como si quisiera que recordara, anoche susurró algo en mi oído. No entendí bien, pero sonaba como, «Lo pagarás, punto». Tengo miedo. No sé quién es en realidad. Sentí un escalofrío recorrerme. Mi padre, un hombre que siempre había sido fuerte y seguro, estaba aterrorizado. Y la razón parecía ser la mujer a la que le había confiado su vida. Decidí vigilar más de cerca a Lucía. Y fue entonces cuando descubrí su secreto. Una noche, cuando ella creyó que ya me había ido a dormir, la escuché susurrar en la habitación de mi padre. Me acerqué sigilosamente y me escondí en la penumbra del pasillo. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara. ¿Ya lo recuerdas?, susurró. ¿Recuerdas lo que hiciste? Mi padre sollozaba débilmente. No podía responder. No importa. Yo sí lo recuerdo. Y pronto, lo recordarás tú también. La sangre se me heló. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sabía Lucía sobre mi padre? ¿Y qué era eso que él debía recordar? No podía seguir ignorando lo que ocurría. Decidí enfrentarla, pero antes, necesitaba saber más. Investigué sobre ella, sobre su pasado, su familia, pero no encontré nada extraño. Sin embargo, algo no me dejaba en paz. Hasta que encontré la fotografía. Era una foto vieja, en blanco y negro, guardada en un álbum antiguo de mi padre. En ella, se veía a un hombre que no reconocía, junto a su familia. Pero lo que me estremeció fue la niña de la imagen. A pesar de los años, a pesar del cambio en su rostro, no había duda, esa niña era Lucía. Y si estaba en un álbum de mi padre, significaba que él la había conocido mucho antes de que apareciera en nuestras vidas. El problema era que no tenía idea de cómo, ni por qué ella parecía estar esperando que él lo recordara. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Después de descubrir la fotografía, mi mente no dejó de dar vueltas. ¿Por qué mi padre tenía una foto de Lucía cuando era niña? ¿Qué relación había entre ellos? Intenté preguntarle a él, pero su estado era tan frágil que apenas lograba balbucear palabras incomprensibles. Su mirada, sin embargo, me decía algo más: miedo. Un terror profundo que lo consumía cada vez que Lucía estaba cerca. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Revisé más álbumes de fotos, documentos viejos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre su conexión con ella. Pero no encontré nada más. No en nuestra casa, al menos.
Así que tomé una decisión: tenía que averiguar quién era realmente Lucía. Esa noche, esperé a que ella saliera de la casa. Siempre terminaba su turno tarde y, antes de volver a su hogar, hacía una parada en una pequeña cafetería del centro. La seguí discretamente y la observé desde el otro lado del vidrio. Se veía tan normal, tan tranquila, como si no estuviera ocultando nada. Pero yo sabía que había algo más. Saqué mi teléfono y busqué su nombre en internet. No había mucho, solo registros básicos de su trabajo como enfermera. Sin redes sociales, sin información personal. Casi como si hubiera querido borrar su pasado. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Al día siguiente, mientras ella estaba ocupada con mi padre, entré a su habitación. Revisé sus pertenencias con el mayor sigilo posible. Entre su ropa y objetos personales, encontré una libreta de notas. Al abrirla, descubrí algo que me dejó helado. Fechas. Fechas y nombres. Cada entrada estaba escrita con precisión. Algunas con detalles sobre tratamientos médicos y horarios. Pero lo que más me inquietó fue encontrar el nombre de mi padre escrito varias veces, acompañado de frases como: él no recuerda y debe pagar. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Pagar qué? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la libreta y la coloqué exactamente como estaba antes de salir apresurado de la habitación. Tenía que enfrentar a Lucía. No podía seguir con esta incertidumbre. Pero necesitaba pruebas concretas, algo que confirmara mis sospechas antes de acusarla de algo tan grave. Esa misma noche, decidí vigilarla nuevamente. Fingí irme a dormir y esperé en la oscuridad de mi habitación. A eso de la medianoche, escuché pasos sigilosos en el pasillo. Me asomé apenas y vi a Lucía entrando a la habitación de mi padre. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué con cuidado y miré por la rendija de la puerta entreabierta. Ella estaba inclinada sobre mi padre, susurrándole algo al oído. No pude entender lo que decía, pero vi las lágrimas en los ojos de mi padre. Vi el terror en su rostro. No pude soportarlo más. Empujé la puerta con fuerza y encendí la luz. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté con furia. Lucía me miró sorprendida por un segundo, pero luego su expresión se volvió fría, calculadora. Solo lo estaba tranquilizando, respondió con una calma inquietante. No me mientas. Sé que hay algo más. Sé que lo conocías antes de trabajar aquí. ¿Quién eres realmente? Ella no respondió de inmediato. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Luego, sin decir una palabra, se apartó de mi padre y salió de la habitación. No intenté detenerla. Estaba paralizado. Cuando volví mi atención a mi padre, vi que temblaba. Traté de calmarlo, pero él solo me miró con desesperación. Intentó hablar, pero su boca apenas se movía. Entonces, con gran esfuerzo, logró formar una sola palabra. Corre. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que mi padre sabía y yo aún no había descubierto? Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me ponía en alerta. Cada sombra parecía esconder un peligro invisible. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también que algo oscuro estaba por revelarse. Y lo peor de todo era que sentía que ya no había escapatoria. El miedo se había convertido en una sombra permanente en mi vida. La advertencia de mi padre seguía resonando en mi mente: corre. Pero, ¿correr de qué? ¿De Lucía? ¿De mi propio pasado? Sabía que la única forma de entender lo que estaba pasando era llegar hasta el fondo del misterio. Y la clave estaba en mi padre y en el pasado que él se negaba, o era incapaz, de recordar. Decidí confrontar nuevamente a Lucía. No podía seguir huyendo de las respuestas. Esa noche, cuando ella terminó su turno y se preparaba para salir, me interpuse en su camino. Necesito hablar contigo, dije con firmeza. Ella me miró en silencio por un momento y luego asintió. Me indicó que la siguiera hasta la sala. Se sentó en el sillón con una expresión serena, como si estuviera esperando este momento. Dime la verdad, Lucía,
exigí. ¿Quién eres realmente? ¿Qué relación tienes con mi padre? Lucía suspiró y bajó la mirada. Por primera vez, vi algo que no había notado antes, tristeza. Un dolor profundo, antiguo. Sabía que eventualmente llegarías a esto, dijo con voz suave. No quiero hacerte daño, pero hay cosas que debes saber. Se tomó un momento antes de continuar. Hace muchos años, tu padre era un hombre poderoso, implacable. No tenía piedad cuando se trataba de conseguir lo que quería. Y una de sus ambiciones lo llevó a destruir una familia entera. La sangre se me heló. No entiendo. Lucía me miró con intensidad. Destruyó la vida de una persona que lo perdió todo por su culpa. Esa persona no pudo vivir con la ruina en la que quedó. Y yo soy la hija de esa persona. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Tu padre le arrebató todo a mi familia. Lo dejó sin nada. Lo hundió hasta el punto en que ya no pudo seguir adelante. Y ahora, después de tantos años, él sigue viviendo su vida sin recordar lo que hizo. Pero yo no lo he olvidado. Un nudo se formó en mi garganta. Sentí náuseas, vértigo. La imagen que tenía de mi padre se fracturó en 1000 pedazos. No te creo, dije con voz temblorosa. No puede ser verdad. Lo es, afirmó Lucía. Y aunque él intente olvidarlo, yo estoy aquí para recordárselo. Todo encajaba, su presencia, su forma de mirarlo, su insistencia en que él debía recordar. Pero aún había algo que no entendía. ¿Qué es lo que quieres de él? Pregunté, con miedo de la respuesta. Lucía se quedó en silencio. Luego se levantó y se acercó a mí. Quiero justicia, susurró. Quiero que pague por lo que hizo. Mi mente se llenó de caos. ¿Cómo podía procesar todo esto? Mi padre, un hombre que creí conocer, resultaba ser alguien completamente diferente. Pero Lucía, ¿era realmente una víctima buscando justicia? ¿O su sed de venganza la había llevado demasiado lejos? Antes de que pudiera responderme, un sonido en la habitación de mi padre nos hizo girar la cabeza. Era un sollozo débil, un murmullo entrecortado. Corrí hacia su cuarto y lo encontré despierto, con lágrimas cayendo por su rostro. Me miró con una angustia indescriptible, y entonces, con todo el esfuerzo que su cuerpo debilitado le permitía, susurró unas palabras que me hicieron temblar hasta los huesos. Es verdad, lo que dice. Mi padre sí recordaba. Y con esas palabras, supe que nada volvería a ser igual.